día, jugadores habilitados. Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Martínez Caicedo Levit, colombiano. Mercado Arboleda, Cristian Castillo Benalcázar, Edwin Quintero Solís José, Rey Granda José, asistente técnico. Ferroviarios de primera, Morales Martínez Moisés, paraguayo. Sub-16, Zambrano León Cecibel, kinesióloga. Manta, Sub-16, Zambrano Nevares Leonidas, médico. Técnico universitario, Sub-16, Tarquino López Marco, director técnico. Independiente José Terán, Sub-16. Telenchano Tuapanta Víctor, kinesiólogo. Sub-18, Logacho Barrera Wilson, asistente técnico. Macará. Quiñones Cangá Cristian. Ucho Luna, Sub-16, Vaquero segundo William, kinesiólogo. Quinto punto del orden del día, apelaciones. Me permito adjuntar el recurso de apelación interpuesto por el Club Deportivo Universidad Técnica de Cotopaxi a la resolución tomada por la Comisión Disciplinaria en el acta de sanciones número 2 correspondiente a la segunda fecha de la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de la categoría Primera B, correspondiente al partido entre los clubes UTC Cotopaxi versus Espoli, que se realizó el domingo 3 de marzo del presente año en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Esta documentación ha sido analizada por la subcomisión de la Comisión Disciplinaria y se la tramita inmediatamente para conocimiento del Comité Ejecutivo. La apelación dice así: señor presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Marlon Rubén Tinajero Jiménez, en mi condición de presidente y por tanto representante legal del Club Deportivo Universidad Técnica de Cotopaxi, en relación a la resolución tomada en el acta de sanciones número 2 de fecha 5 de marzo del 2013, con la que se procede a sancionar a mi representada con lo dispuesto en el artículo 79 del reglamento de la Comisión Disciplinaria por la presunta modificación de la planilla de juego entregada luego de la identificación a los señores jugadores en el partido 106 con el Club Espoli, llevada a efecto en el Estadio Bellavista el día 3 de marzo del 2013 en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, por la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2013. Con todo respeto comparezco ante usted e interpongo el presente recurso de apelación al tenor de las siguientes consideraciones. 1. Fundamentos de hecho. En relación al informe del comisario de juego suscrito por el señor Lorgio Cambisaca respecto a la presunta modificación de la planilla de juego en el marco de la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2013 entre el equipo profesional de primera división de mi representada con el Club Espoli, llevada a efecto el domingo 3 de marzo en la ciudad de Ambato a las 11:30, documento base con la cual la Comisión Disciplinaria procedió a sancionar al Club Universidad Técnica de Cotopaxi con la pérdida del partido con un marcador de 3 goles y consecuentemente la pérdida de los 3 puntos de disputa en el referido encuentro deportivo profesional. Debemos señalar que se encuentran alejados de forma inexplicable a la verdad de los hechos y que demuestra la falta de principios de equidad, imparcialidad, transparencia en el accionar del referido comisario de juego, para lo cual nos permitimos exponer lo siguiente. Primero, es necesario entender que el señor comisario de juego, conforme lo señala el artículo 153 del reglamento del Comité Ejecutivo, entre sus múltiples funciones de un encuentro deportivo programado por la FEF, está a su cargo el procedimiento de identificación de los jugadores titulares y alternos y demás personas que por cada equipo puedan ingresar y permanecer en el campo de juego de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 IBIDEM. Protocolo que consiste en algunos filtros de verificación a través de la planilla de juego entregada por el club, los carnets de cancha y la más importante identificación física e individual de los jugadores y demás personas autorizadas a ingresar y permanecer en el campo de juego. El acto de verificación se lleva adelante en los camerinos de cada uno de los equipos, donde solemnemente el comisario de juego verifica la planilla, los carnets de cancha y la individualidad del jugador, así como la indumentaria que éste va a aportar en el campo de juego. No es un hecho formal, es un acto sustancial, elemental y de gran importancia que busca principalmente evitar la suplantación de la identidad del jugador o cualquier otra persona que no se encuentre habilitada o se encuentre suspendida o prohibida el ingreso al campo de juego. Esa es la naturaleza jurídica de la presente norma. De igual manera, la misma norma prohíbe la modificación de la planilla
luego del acto solemne de la verificación o identificación de los jugadores con estos fines. Nunca se modificó la planilla de juego luego del acto solemne de verificación de identificación de los jugadores. Segundo, una vez que hemos recordado el protocolo con el cual el comisario de juego debía haber observado para proceder a la verificación de los jugadores, ahora es menester señalar que el protocolo de identificación enrola una serie de elementos importantes que hay que analizar. 2.1. La planilla de juego, la misma en la que constan los nombres y apellidos del jugador, así como el número con el que se identifica al jugador. 2.2. El carnet de cancha o documento de identificación del jugador en el que consta además la fotografía del jugador. 2.3. La verificación de estos elementos antes referido con la inspección física del jugador y su indumentaria. De este procedimiento el comisario de juego está llamado a levantar un informe en el que se señalan las observaciones o novedades que puedan existir previa a la autorización para el ingreso al campo de juego de los equipos. Se trata entonces de un acto por demás importante en el cual el comisario de juego está obligado a corregir la información constante tanto en las planillas de juego y los carnets con la identidad física presencial auténtica del jugador que es objeto de la verificación. Es la fe del comisario de juego que garantiza que el jugador identificado es el mismo que consta en la planilla o en el carnet de cancha. Son elementos que se interrelacionan entre sí, que el uno depende del otro para poder establecer de manera fehaciente la verdad en torno a la identidad de un jugador. Tercero, consideramos que queda claro la naturaleza jurídica del artículo 153 del reglamento del Comité Ejecutivo. A continuación compete analizar la parte prohibitiva de la norma, al señalar que se restringe la modificación de la planilla de juego, posterior a la verificación de los señores jugadores, y lo que se busca justamente es faltar a la verdad, a la identidad de los jugadores que se han sometido al acto de verificación e identificación, y consecuentemente obtener algún tipo de ventaja al ubicar a un jugador que se encuentre prohibido e inhabilitado de jugar. Ninguna modificación va a ser en perjuicio de los intereses de un club. Entonces la norma previene que un club permita que ingrese al campo de juego algún jugador que, encontrándose prohibido o inhabilitado, pueda favorecer a sus intereses, burlando así el control que ejerce el órgano rector del fútbol profesional. Cuarto, el núcleo del tipo está dado por el verbo modificar, que según Guillermo Cabanelas, el término o palabra modificar consiste en transformar, variar, alterar o innovar. Véase modificar. Cambio de la naturaleza, estructura, contenido, forma, lugar o destino de algo. Cabanelas, Guillermo Cabanelas, Diccionario de Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Eliasta, Buenos Aires, Argentina, tomo quinto, página 438 y 439. Según Lexus, modificar significa alterar características de alguien y algo, transformar una circunstancia cambiando sus accidentes. Lexus Editores, Lexus Diccionario Enciclopédico Editorial Lexus Editores, año 2008, Barcelona, España, página 628. Partiendo de este mismo núcleo del verbo modificar, este se encuentra revestido de una circunstancia de tiempo o periodo en el cual debe cumplirse la modificación para que sea sancionable la infracción, esto es, luego de la verificación que realice el comisario de juego. Quinto, centrándonos en el caso concreto que es materia de la apelación, es necesario indicar que el señor comisario de juego en su informe señala textualmente que, comillas, luego de terminado el partido, los señores árbitros me informan que la planilla de juego del Club UTC, con la que se realizó inicialmente el respectivo chequeo, presentaba una alteración en la nómina. Revisada la planilla original, se nota que sobre el nombre del señor Sanabria Hurtado Juez Eduardo, número 2, se halla sobrepuesta una cinta de esparadrapo en el que consta un nombre incompleto, Justicia García Ande. Particular que pongo en conocimiento ya que en el momento que se realizó el chequeo no existía ninguna anomalía en la planilla de juego. Cierra comillas. Nada más alejado de la verdad, el señor comisario y compañía del cuarto árbitro procedieron a la identificación de los señores jugadores en el camerino del Club Deportivo de la Universidad Técnica de Cotopaxi, con la presencia del cuerpo técnico y compañeros dirigentes que se encontraban en el lugar,
sin encontrar ninguna novedad a no ser la enmendadura realizada a la planilla de juego antes del chequeo, el mismo que, por un error involuntario de buena fe, el cuerpo técnico del club lo ha realizado, y con el fin de enmendar su error ha ubicado una cinta plegable color blanca, escribiendo sobre dicha cinta, situación que tuvo pleno conocimiento el personal antes referido con el que procedieron a la verificación o identificación, así como los miembros del cuerpo técnico y dirigentes del club de la UTC. Esta planilla de juego con la enmendadura en mención fue observada, utilizada en el chequeo en el camerino, firmada por el delegado de control y entregada antes del inicio del partido. No responde a la lógica jurídica y normativa del artículo 153 del reglamento del Comité Ejecutivo que los nombres y apellidos consignados en la nómina antes de la enmendadura, es decir, el nombre de Sanabria Hurtado Juez Eduardo número 2, sea verificada con el carnet y aún más con la identificación personal y física que debió haber realizado el señor comisario, es decir, los nombres y apellidos establecidos en la planilla antes de la supuesta modificación debió haber sido corregida, equiparada, contrastada con el carnet de cancha del supuesto jugador y con el acto solemne y de gran importancia del contacto visual y físico del comisario de juego con el ficticio jugador, situación que jamás ocurrió toda vez que no existe tal jugador y consecuentemente no existe dicho carnet. Se trata de un error o una confusión en el que ha incurrido el comisario de juego. Adjuntamos el listado certificado por parte de la FEP de los jugadores inscritos por el club UTC en el presente año 2013 a fin de determinar la nómina de jugadores que posee el equipo. Lo que verdaderamente ocurrió es que existió un error al haberse consignado de manera equivocada los nombres y apellidos de Sanabria Hurtado Juez Eduardo número 2, y una vez procedida la enmendadura o enmienda ha sido subsanado o corregido a través de la ubicación de una cinta adhesiva color blanco y la suscripción del nombre auténtico de Justicia García Andrés antes de la verificación, situación que puede ser corroborada por la existencia del carnet de cancha y la acreditación de dicho jugador en los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Consideramos que la confusión en la que ha incurrido el comisario de juego producto del error de buena fe cometido por el asistente técnico del club UTC es la similitud de apellidos que se consignaron inicialmente en la planilla antes de la enmendadura, al haberse puesto los nombres de Sanabria Hurtado Juan Carlos, de quien el club UTC sí tiene registros en su favor, tal como el respectivo carnet de cancha y el nombre señalado en el informe del señor comisario, en el que dice Sanabria Hurtado Juez, que es una persona ficticia que no existe y que el club no tiene ningún registro ni carnet de cancha y mucho menos repositorio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo contrario sería llegar a pensar que existen dos carnets de cancha con dichos nombres y apellidos, es decir, Sanabria Hurtado Juan Carlos y Sanabria Hurtado Juez, situación que el señor comisario no se percató en el momento de la verificación. Sexto, nótese a qué me refiero al término enmendadura proveniente del verbo enmienda, que a su vez conceptualmente, según Guillermo Cabanela, significa corrección, rectificación de un error, la subsanación de un defecto. En el derecho procesal, rectificación de los errores materiales contenidos en un escrito, cuya salvedad ha de constar al final del documento y antes de las firmas. Cabanelas, Guillermo Cabanelas, Diccionario de Enciclopedia de Derecho Usual, Editorial Eliasta, Buenos Aires, Argentina, tomo 3, página 467, 468. La enmienda o enmendadura busca garantizar la autenticidad del contenido de un documento público o privado y evitar el fraude, situación que en el presente caso ha ocurrido con conocimiento del señor comisario de juego y delegado de control, quien con su firma avala la planilla de juego entregada. Séptimo, por lo expuesto, como ha quedado plenamente señalado, la Universidad Técnica de Cotopaxi no ha incurrido en la prohibición establecida en el artículo 153 del reglamento del Comité Ejecutivo y artículo 79 del reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEP, toda vez que el señor comisario de juego ha actuado al margen de la verdad. No quisiéramos pensar que su actuación es de manera parcializada y con el ánimo de causar perjuicio a mi representada,
Ha quedado demostrado que lo manifestado por el comisario en su informe no se ajusta a la lógica jurídica que reviste el espíritu normativo de las normas ya citadas en este numeral séptimo. 2. Fundamento de derecho. Por lo expuesto y amparado lo señalado en el artículo 75 de la Constitución de la República, señala que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Del mismo modo, el artículo 76 IBIDEM establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. A. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. C. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. D. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. H. Presentar de forma verbal o escrito las razones o argumentos de los que crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. J. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad y a responder al interrogatorio respectivo. K. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Y las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se anuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación o los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. M. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre su derecho. El artículo 82 de IBIDEM señala que el derecho a la seguridad